Iniciar, detener la grabación. Ah, pues ya está. Bye. Ahí está. Ahora una persona entra. Buenas tardes a todos. Solo hay por el momento 4 personas se han incorporado a la clase. Es que los días viernes son complicados, ¿verdad? No obstante, vamos a esperar un ratito en lo que se incorporan otras personas. Para mientras... Está bien iniciado, sí, ya viernes complicado, este tráfico está, pero como que es el apocalipsis, todos huyendo. Sí, pero ahí estamos.
Ojalá no llueva, porque si llueve va a poner peor. Bueno, yo voy a preparar aquí las condiciones para... Aquí tengo la presentación. Creo que hay un material, vamos a ver. Escritorio, opa. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Bueno, bueno, entonces ya tenemos 6 personas. Pero bueno, voy a grabar la clase de todos modos. Vamos a... Buenas tardes, licenciado, compañero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es esto? Es esto, derecho a integración. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a iniciar. Ya hay 7 personas. Permitir. Bueno, 8 personas. Vaya, entonces vamos a iniciar la clase. Yo creo que ya... Bueno, 7 personas hay en realidad. Pero como la estoy grabando y la voy a subir, vamos a presentar. Vaya, vamos a... Bueno, les comento que la próxima semana está programado el tercer laboratorio.
la próxima semana. Entonces, el material que va a ser evaluado es el material, la parte restante del material que se evaluó para el primer laboratorio, creo que fue, o segundo laboratorio, que está ahí en la... Quiero ver, ya les digo cuál es. En el aula virtual lo pueden ubicar ese material. Quiero ver. No lo estoy ubicando. Este material. Se lo voy a volver a subir al aula virtual. Y entonces vamos a evaluar desde esta página, desde la primera página hasta, ya les digo, hasta que finaliza es desde la página 1 hasta la página 15. De la página 1 a la página 15 les voy a evaluar de ese material para el laboratorio del próximo viernes. Anoten porque no se les va a olvidar, de la página 1 a la página 15. Y ahí les voy a sacar 10 preguntas. Hasta la página 15. Bueno, 16, pero la 16 es la bibliografía. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos, Lick. Vaya, entonces de la página Sí, está bien. a la 16. Vaya, entonces vamos a iniciar, pues. Disculpe, Lick. Ajá. ¿Cuál es el nombre del documento? Fíjese que yo se lo subí al aula virtual. Se lo voy a volver a subir. Es que son tres, ¿cómo se llama? Tres autores. Por eso no tiene un nombre específico. Pero yo lo voy a volver a subir este mismo día. Ahí le voy a poner material para tercer laboratorio. Y es de la página 1 a la página 15. Aquí no lo... Bueno, gracias. Quiero ver cuál es. Es que aquí no lo logro ubicar en este momento. Pero se las quiero ver. Vamos a ver. Quiero ver acá. Ya le digo, derecho comunitario. Ahí lo está viendo en pantalla. Sí, ¿verdad? Sí. El derecho comunitario, concepto, naturaleza y caracteres. Así se llama. Es la primera parte, que son tres autores. La vez pasada les evalué este mismo material, las últimas 15 páginas. Entonces, para este laboratorio les voy a evaluar de la página 1 a la 15 de este, que se llama el derecho comunitario, concepto, naturaleza y caracteres. El autor es Orlando Guerrero Mayorga, de Nicaragua. Él es el autor de este material. El derecho comunitario, concepto, naturaleza y caracteres. Vaya, entonces vamos a iniciar. Vaya, remembrando o recordando, actualmente el SICA está conformado por 8 países, ¿no? Inicialmente fue creado por 5, o los países originarios que lo constituyeron
fueron los 5 países de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y, bueno, posteriormente se anexó Panamá y luego Belice y República Dominicana. Entonces, estamos hablando de 8 países, ¿no? 7 de Centroamérica y 1 del Caribe: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana. También tiene observadores regionales: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Y observadores extrarregionales: Alemania, Australia, China, Taiwán, Corea del Sur, Francia, España, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Orden de Malta, Qatar, Turquía, Reino de Marruecos, Reino Unido, Serbia, Unión Europea y la Santa Sede. Y bueno, su sede se encuentra aquí en El Salvador, ¿no? Este día vamos a hablar del Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano es también un órgano supranacional originado del Protocolo de Tegucigalpa y tiene también su propio tratado constitutivo del Parlacen. Su sede se encuentra en Guatemala. Está en Guatemala y pues en el caso de nuestro país tiene 20 diputados. La mayor parte de países tienen 20 o 22 diputados, porque en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano se establece que está conformado por diputados que son elegidos democráticamente por los pueblos de los países, ¿no? Además, el presidente, el vicepresidente y los designados a la presidencia salientes. En el caso de nuestro país, no sé si ustedes recordarán que cuando fue presidente de la República el señor Mauricio Funes, bueno, él iba a formar parte del Parlamento Centroamericano, incluso lo juramentaron en Guatemala, pero interpusieron una demanda de inconstitucionalidad, porque en nuestra Constitución se establece que son funcionarios de elección popular los diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces, a raíz de esa situación, el señor Mauricio Funes y el señor Sánchez Serén, porque iban los dos, ¿verdad?, no pudieron formar parte del Parlamento Centroamericano, aunque en el caso de el señor Funes, Mauricio Funes, sí fue juramentado. Como el señor Sánchez Serén iba a retomar la presidencia de la República, no se juramentó. Entonces, a raíz de esa situación, se redujo el número de diputados nuestros, ¿no?, en el Parlamento Centroamericano a 20, por esa sentencia de la Sala de lo Constitucional, basada en el artículo 80 de la Constitución. Entonces, este organismo regional funciona desde el año de 1991, con diputados electos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Son 6 países, ¿no? Como podemos ver ahí, no está representado ni Costa Rica ni Belice, ni Costa Rica ni Belice. En el caso de Panamá, no sé si recordarán que en la época del presidente Martinelli, el señor dijo que los diputados del Parlamento Centroamericano no servían para nada, que eso era nada más una guarida de diputados o de políticos que ya estaban acabados políticamente, o de corruptos, dijo. Entonces decidió sacar a Panamá
del Parlamento Centroamericano, pero resulta que Panamá funciona similar a El Salvador en el sentido que ellos también tienen una Corte Suprema de Justicia, un tribunal constitucional. Y ese tribunal constitucional estableció posteriormente, ¿va?, que Panamá era suscriptor del protocolo de Tegucigalpa y del tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano, que era, el SICA era un ente regional y que no podía Panamá salirse del Parlamento Centroamericano, y que no era atribución del presidente de la República, porque ahí también, al igual que aquí, hay 3 órganos de Estado. Y a raíz de esa sentencia del Tribunal Constitucional de Panamá, entonces se incorporó nuevamente Panamá, o sea, parte del Parlamento Centroamericano. Y la Corte es el Tribunal Constitucional, el equivalente a la Sala de lo Constitucional de El Salvador, le dio el aval al protocolo de Tegucigalpa y estableció que Panamá no podía salirse del Parlamento Centroamericano y que debía formar parte de ese organismo supranacional, regional, ¿verdad? Entonces, pues no, al final, pues terminó el periodo presidencial del señor de Martinelli y hoy creo que está preso allá en Panamá. No porque haya sacado a Panamá del Parlamento, sino que por actos de corrupción. Entonces, también tiene su sede en Guatemala y tiene subsedes en las capitales de los estados partes. En el caso de El Salvador, la subsede está, quiero ver por dónde está. Está por la Corte de Cuentas de la República, donde está la Corte de Cuentas de la República, casi enfrente de una panadería El Rosario, la central. Ahí está el Parlamento Centroamericano, o sea, la subsede en nuestro país. Entonces, según el artículo 2, inciso 3 del Protocolo de Tegucigalpa y el artículo 1 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, es el órgano regional y permanente de representación política y democrática del sistema de integración centroamericana. Representación política y democrática, porque son elegidos por los pueblos de los países que conforman el SICA en forma democrática, con el objetivo fundamental de realizar la integración centroamericana. Entonces, es el órgano regional y permanente de representación política y democrática del sistema de la integración centroamericana, con el objetivo fundamental de realizar la integración centroamericana. Aquí tengo yo las disposiciones. Vamos a ver el 12, inciso 3 del protocolo. Aquí tengo el protocolo de Tegucigalpa. Vamos a ver el 12, inciso 3. Artículo 12. Para la realización de los fines del sistema de la integración centroamericana se establecen los siguientes órganos. El inciso 3, segundo, tercero. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de las disposiciones transitorias, el Parlamento Centroamericano, como órgano de planteamiento, análisis y recomendación, cuyas funciones y atribuciones son las que establecen su tratado constitutivo y protocolos vigentes. Veamos qué establecen las disposiciones transitorias, están al final, el artículo 4. Disposiciones transitorias, estoy en el protocolo de Tegucigalpa. Artículo 4. Para los efectos de lo previsto en el artículo 12 con respecto al Parlamento Centroamericano,
Tal disposición se aplicará a los estados que ya han efectuado la ratificación del Tratado Constitutivo y sus protocolos. Vaya. Luego vamos a ver el Tratado Constitutivo. Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, artículo 1. Naturaleza del Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano es un órgano de planteamiento, análisis y recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común con el fin de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social que se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto a las legislaciones nacionales y al derecho internacional. Entonces vemos pues que el Parlamento Centroamericano es un ente supranacional regional que representa a los estados que conforman el SICA por medio de diputados que son elegidos por los pueblos en elecciones democráticas en el marco de la integración regional. Son elegidos para un plazo de 5 años. Los eligen para un plazo de 5 años. Vaya. ¿Cuáles son los antecedentes del Parlamento Centroamericano? En la década de los 80 se da el origen de esta institución. Resulta que en esa época se encontraban en guerra Guatemala, o sea, habían guerras civiles en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua, porque en Nicaragua en el 79 ellos llegaron al poder los sandinistas, ¿verdad? Y bueno, posteriormente hubo un grupo de gente descontenta que les llamaban los contras, que eran financiados por los Estados Unidos y que, bueno, se hizo nuevamente un conflicto interno en Nicaragua. Entonces, a propuesta de Panamá, se formó un grupo que se denominó Grupo de Contadora y que se reunió, así se llama la isla donde se reunieron, una isla de Panamá, en enero de 1983. Este grupo estaba conformado por Colombia, México, Venezuela y Panamá, por esos 4 países. Y entonces el objetivo era buscar una solución negociada al conflicto que vivía Centroamérica, que eran guerras civiles más que todo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Entonces, este grupo conformado por estos países buscaba que en la región de Centroamérica se llegara a una negociación, a la finalización del conflicto, de los conflictos armados internos por medio de negociación. Entonces los principios sobre los que se basa la intervención del Grupo Contadora son autodeterminación, no intervención, desmilitarización y democratización del área de Centroamérica. Entonces, también la Unión Europea respaldó esta iniciativa de paz y comenzó a impulsar el proceso de integración centroamericana, que se había visto estancado a finales de la década de los 60 como consecuencia de la guerra de 100 días, no, de 100 horas, ¿verdad? Que se dio entre Honduras y El Salvador. A raíz de eso, Honduras se salió de la ODECA, Organización de Estados Centroamericanos, y se estancó completamente el proceso de integración iniciado en la década de los 50. Entonces la Unión Europea, cuando se da estas reuniones
en Contadora y se conforma este grupo de Contadora, pues comenzó a dar respaldo a este tipo de iniciativas y a cooperar, ¿verdad?, para que el proceso de integración se volviera a impulsar. Entonces ellos se reúnen en Stuttgart, Alemania, en junio del 83 y pues dan el pleno apoyo a iniciativas de paz en Centroamérica y la cooperación económica. Luego después vinieron otros dos procesos que se denominaron Esquipulas 1 y 2, porque en esa zona de Guatemala, en esa ciudad de Guatemala, se reunieron los presidentes de Centroamérica de la época, que en el caso de El Salvador era José Napoleón Duarte, Honduras Ascona Hoyo, creo que se llamaba, Vinicio Cerezo de Guatemala, Oscar Arias de Costa Rica, el otro era Daniel Ortega de Nicaragua. Y entonces los presidentes de Centroamérica se reunieron en Esquipulas 1. Bueno, así se le denomina el primer documento que surgió como consecuencia de esas reuniones que se desarrollaron en Guatemala el 25 de mayo de 1986, y ellos dan una declaración, la famosa declaración de Esquipulas 1. ¿Qué es lo que dice esta declaración? Aquí hay un extracto: que es necesario crear y complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación con mecanismos institucionales que permitan fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo como elementos fundamentales para la paz en el área y para la integración de Centroamérica. Es por ello que conviene crear el Parlamento Centroamericano. Sus integrantes serán electos libremente por sufragio universal directo, en el que se respeta el principio de pluralismo político participativo. Entonces se da esta declaración, y con esta declaración se le da impulso nuevamente al proceso de integración centroamericana. Estamos hablando del 25 de mayo de 1986. Pasaron 3 años de Contadora, del grupo de Contadora. Luego hubo otras reuniones en Esquipulas 2, en Guatemala, el 6 y 7 de agosto del 87, un año después. Y también establecen otra declaración los presidentes de Centroamérica. Entonces, en el preámbulo del procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, se acordaron, entre otras cosas, colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e independencia de la reconciliación a que aspiramos en Centroamérica. Resumiendo, de los acuerdos de Esquipulas nace el Parlamento Centroamericano como la instancia política permanente y democrática de representación popular. Entonces, fue básicamente los presidentes de Centroamérica, en reuniones sostenidas en Guatemala, en la ciudad de Esquipulas, en los años 1986 y 1987, quienes le dieron vida al Parlamento Centroamericano. Acuérdense que dentro de la estructura del SICA, la máxima autoridad es la reunión de presidentes, ¿verdad?, según el protocolo de Tegucigalpa. Son los que le dan impulso al sistema de integración centroamericana y toman decisiones que inciden en el mismo. Entonces el Parlamento Centroamericano cobró plena vigencia el 28 de octubre del 91, cuando su primera asamblea plenaria se instaló oficialmente en la ciudad de Guatemala durante una solemne e histórica ceremonia. O sea, estamos hablando del 91, 2001, 2011, 2021, hace 31 años, ¿verdad? Bueno, van a cumplir 31 años en octubre. Entonces, en octubre del 91 se dio la primera sesión plenaria donde se instaló oficialmente el Parlamento Centroamericano en Guatemala. ¿Qué sucede?
Luego, en el mismo año, 1987, y en el mismo mes, octubre, se suscribió el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas. ¿Y quiénes lo suscribieron? Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, los 5 países de Centroamérica. Entonces, entró en vigencia primeramente quienes ratificaron primero ese tratado fue Guatemala, El Salvador y Honduras a partir del 1 de mayo del 90. Desde 1990 entró en vigencia esos países tuvieron representación en el Parlamento. Oficialmente quedó instalado en octubre del 91, como habíamos dicho, octubre del 91. Y la sede, como habíamos dicho también, es en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. El Parlacen, como órgano político de la región, forma parte del Sistema de Integración Centroamericana, constituido por el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, suscrito el 13 de diciembre del 91, el cual tiene como objetivo fundamental realizar la integración centroamericana para constituirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Entonces, el Parlacen es un organismo regional, un ente supranacional del sistema de integración centroamericano, que fue creado en la década de los 80 y que se constituyó en 1991, en octubre, ya formalmente. Actualmente está conformado por 6 países. Bueno, Costa Rica no lo conforma, ni tampoco Belice. Pero Costa Rica, como podemos ver, sí es firmante del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y también es firmante del Protocolo de Tegucigalpa, al igual que Belice. Pero no tienen representación en este momento en el Parlamento Centroamericano. Fíjense que esto es como un poco de historia, ¿verdad? Porque en realidad el Parlamento Centroamericano inicialmente solo eran 3 países, después se incorporó Nicaragua. Entonces, cuando se instaló, inicialmente eran 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, y posteriormente se integró Nicaragua. Eran, 68 diputados, 68 diputados, porque ahí El Salvador tenía 22 diputados, porque además se incorporó el presidente y el vicepresidente saliente de la época. Estamos hablando del 91. El presidente saliente era José Napoleón Duarte. Él era el presidente saliente en esa época, porque ahí fue cuando inició el gobierno de Cristiani, El Parlamento Centroamericano se instaló el 28 de octubre del 91 con 66 diputados centroamericanos que representan a 13 partidos políticos. Posteriormente se agregan 2 diputados por el estado de Nicaragua, que hacen un total de 68 diputados que representan a 14 partidos políticos, o sea, partidos políticos de cada país, ¿verdad? Pero ellos, con base a su ideología, se organizan, se unen los partidos de izquierda, los de derecha, los de centro, y conforman los grupos parlamentarios. Entonces, como decíamos, los primeros 4 países que lo conformaron eran Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, porque todos esos países formaban también parte del parlamento del presidente y vicepresidente saliente. Quiero ver, ¿quién era el vicepresidente de José Napoleón Duarte? No recuerdo. ¿Alguno de ustedes recuerda?
no recuerdo yo quién era el vicepresidente. Pero en esa época El Salvador incorporó 20 diputados más el presidente y vicepresidente. No me acuerdo quién era el vicepresidente. No sé si alguno de ustedes recuerda quién fue el vicepresidente en la época de José Napoleón Duarte. No recuerdo. Bueno. Castillo Claramón era el licenciado. Castillo Claramón. Sí, él fue, ¿verdad? Sí, Castillo Claramón. No sé cómo José... No me acuerdo. Sí, pero Castillo Claramón, sí. José Antonio, algo así llamaba José Antonio Castillo Claramón. Pues ellos dos... Rodolfo Antonio, cabal. Rodolfo Antonio Castillo Claramón era el señor vicepresidente de esa época. Correcto, gracias. Ajá. Sí, él era, ¿verdad? Entonces, él y José Napoleón Duarte se incorporaron, ¿no? Porque en el 91 fue que llegó Alfredo Cristiani al poder, ¿verdad? Entonces, la democracia cristiana quedó completamente desgastada y el candidato que ellos tenían, el doctor, ¿cómo que llama? Chávez Mena. El doctor Chávez Mena, un abogado muy prestigioso en el país, perdió las elecciones. Vaya, ¿cuál es la misión y visión del Parlacen? La misión, ser el órgano de representación democrática y política de los pueblos centroamericanos y dominicanos, porque República Dominicana no forma parte de Centroamérica, ¿verdad? República Dominicana está ubicada en la isla, ¿cómo que se llama? La Española, ¿verdad? Que la comparte con Haití. Y pues no quiere saber nada de Haití, se ha integrado en Centroamérica y se le ha permitido, ejerciendo las funciones parlamentarias del sistema comunitario de la integración regional que permita lograr la unión de nuestros pueblos. Es decir, es el equivalente a la Asamblea Legislativa en nuestro país o a las asambleas legislativas, pero con poderes bastante limitados. Entonces, sin embargo, pues ahí tenemos ese parlamento. La visión, ejercer un liderazgo eficaz y democrático entre los distintos actores regionales que en el marco del desarrollo sostenible coadyuve a la construcción gradual y progresiva de la Unión Centroamericana y República Dominicana, conformando una sociedad moderna, justa y solidaria donde se garantice la paz y el respeto a los derechos humanos. Bueno, esta es la misión y la visión del Parlamento Centroamericano, del Parlacen, así se conoce como el Parlacen. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Bueno, ya leímos el artículo 1 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, del Parlamento, y el 2, inciso 3 del Protocolo de Tegucigalpa. Es en el Protocolo de Tegucigalpa, que es un instrumento jurídico que nació en la vida jurídica en 1991, donde, en octubre del 91 también el Parlamento tuvo su primera sesión plenaria, donde se crea el Parlamento Centroamericano y luego se aprueba el Tratado Constitutivo. La naturaleza jurídica del Parlacen lo define como el órgano regional y permanente de representación política y democrática del SICA. ¿Por qué? Porque sus diputados son elegidos por los pueblos de Centroamérica en elecciones democráticas. Acá en nuestro país, cuando hay elecciones a diputados, también se eligen a diputados al Parlamento Centroamericano. El periodo para el cual se eligen es por 5 años, con el fin de realizar la integración centroamericana y una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social que se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto a la legislación en materia de integración,
las legislaciones nacionales y al derecho internacional. Y este ente goza de personalidad jurídica de derecho internacional. Ahí yo le relaciono el artículo 89 de la Constitución, que establece la creación de organismos supranacionales, ¿no? Organismos supranacionales que puedan representar en el marco de la integración centroamericana, que representan a los pueblos de Centroamérica. Y en este caso el SICAR, el Sistema de Integración Centroamericano. Como vemos aquí, el artículo 7 establece la sede permanente del Parlamento Centroamericano será la República de Guatemala. No obstante, podrá reunirse en cualquier otro lugar dentro del territorio centroamericano cuando así lo decida. Es el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano. Acá, bueno, se regula básicamente las competencias de esta institución regional que tiene su sede en Guatemala y que está conformada por diputados de los países que conforman el SICA. Vaya, entonces vamos a continuar. ¿Cómo está conformado? Les decía que está conformado por 20 diputados que son elegidos democráticamente en los respectivos países, más el presidente y vicepresidente saliente y los designados a la presidencia saliente. En el caso de El Salvador, como les comentaba, en razón de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, estableció que, porque en el artículo 80 de la Constitución se establece que, en el inciso primero, que son funcionarios de elección popular los diputados al Parlamento Centroamericano, el presidente, el vicepresidente, los consejos municipales, los diputados a la Asamblea Legislativa y los diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces, a raíz de esa situación, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el artículo 2 en lo atinente a El Salvador, ¿verdad?, del Tratado Constitutivo del protocolo del Tratado Constitutivo del Parlacen. Entonces está integrado por 20 diputados titulares por cada Estado miembro. Cada titular será electo con su respectivo suplente, quien lo sustituirá en caso de ausencia. Además lo integran los presidentes y los vicepresidentes o designados a la presidencia de la República de cada uno de los estados centroamericanos al concluir su mandato, por el periodo que determina la Constitución de cada país. Bueno, son 5 años, ¿no? Cada Estado miembro elegirá a sus diputados titulares y suplentes ante el Parlamento de conformidad con las disposiciones que fueran aplicables en su legislación nacional, la que regula la elección de diputados a representantes ante sus congresos o asambleas legislativas con plena observancia de una amplia representatividad política e ideológica, en un sistema democrático pluralista que garantice elecciones libres y participativas y en condiciones de igualdad de los partidos políticos. Entonces, aquí tenemos el artículo 2, el 3 y el 6 del Tratado Constitutivo, que yo lo tengo aquí. Vamos a ver. Bueno, acá se establece el artículo 12, el Parlamento Centroamericano, bueno, artículo de integración del Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano funcionará permanentemente y estará integrado por 20 diputados titulares por cada Estado miembro. Cada titular será electo con su respectivo suplente, quien lo sustituirá en caso de emergencia.
serán elegidos para un periodo de 5 años, aquí dice, periodo de 5 años, por sufragio universal, directo y secreto, pudiendo ser reelectos. Pueden ser reelectos, no pone, al igual que los diputados a la Asamblea Legislativa, también pueden ser reelectos. Los presidentes de cada una de las repúblicas centroamericanas al concluir su mandato. Esto es lo que declaró inconstitucional la Sala para el caso de El Salvador, el B y el C. Los vicepresidentes o designados a la presidencia de la República de cada uno de los estados centroamericanos al concluir su mandato. En los países donde existiere más de uno de estos funcionarios, solo podrá integrarse el Parlamento uno de ellos a propuesta del órgano legislativo nacional. Entonces quiere decir que en el caso de los designados, solo uno lo va a conformar. Es decir, serían 20 diputados que son elegidos por los pueblos de Centroamérica, más el presidente y vicepresidente saliente, más un designado a la presidencia. Los integrantes del Parlamento tendrán la calidad de diputados centroamericanos. No están ligados por ningún mandato imperativo, gozarán de las inmunidades y privilegios a que se refiere el artículo 27 de este instrumento. Responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones y votos que emitan en relación con los asuntos vinculados con el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios a que se refieren los literales B y C, el presidente y vicepresidente y los designados, podrán exonerarse de la calidad que se les otorga, o sea, ellos pueden renunciar. El reglamento interno establecerá el procedimiento de sustitución. Cesarán en sus funciones como integrantes del Parlamento al concluir el mandato de sus respectivos sucesores, quienes pasarán a ocupar su lugar en el Parlamento. El artículo 27 es interesante porque aquí se ha dado un antejuicio en contra de un político salvadoreño que actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano, el señor Norman Quijano. Aquí se establecen las inmunidades y privilegios. Los diputados del Parlamento Centroamericano gozan del siguiente régimen de inmunidades y privilegios. En un estado donde fueron electos de las mismas inmunidades y privilegios, en el estado donde fueron electos de las mismas inmunidades y privilegios de que gozan los diputados ante los congresos, asambleas legislativas o asambleas nacionales. En los demás países centroamericanos de las inmunidades y privilegios que para los agentes diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Y en el país sede, además de los privilegios que se establezcan en el tratado sede. Entonces, tienen inmunidad, tienen fuero. Y pues al tener fuero, el ente competente para quitarles el fuero, en este caso es el Parlamento Centroamericano. Quiero ver, vamos a buscar esa... las que se dan, dirigir reuniones. Lo del fuero. Bueno, vamos a buscar las atribuciones. Quiero ver, aquí están las atribuciones del Parlamento. Elegir, nombrar o remover según corresponde de conformidad con el reglamento al funcionario ejecutivo de más alto rango. Quiero ver, servir, impulsar, proponer proyectos, promover, recomendar. No ubico la disposición, pero hay una disposición en este tratado en el cual se establece la competencia para realizar el antejuicio o quitarle el fuero a los diputados que conforman al Parlamento Centroamericano. Bueno, ya lo vamos a ubicar en la disposición. Entonces, esta institución opera como operan las asambleas legislativas de cada uno de los países. Y los diputados tienen privilegios, tienen fuero
y es el instrumento jurídico por medio que se les aplica es el tratado constitutivo del Parlacen, y ahí se reglamenta todos los privilegios y los procedimientos en el caso del fuero. Entonces, por eso es que se establecía que no tenía competencia la Asamblea Legislativa de El Salvador para iniciarle un antejuicio al señor Quijano, porque era diputado del Parlamento Centroamericano. Y bueno, le hicieron el antejuicio, pero creo que salió huyendo del país, ¿verdad? Creo que está en Honduras. Y tampoco el Interpol lo quiso perseguir. Quisieron hacer una difusión roja y ese ente policíaco no lo persiguió o no tomó en cuenta esa difusión o esa petición porque consideraron que era una cuestión política. Esto es como a manera de comentario de lo que sucede en este ente regional, para que veamos cómo es que opera el ente y cuáles son las funciones. Básicamente opera como la Asamblea Legislativa de El Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador tiene su reglamento interior y ahí se establece el funcionamiento de la misma. Y es que el reglamento interior de la Asamblea Legislativa lo emite la misma Asamblea con base al artículo 131 ordinal primero, y ahí establece su estructura organizativa y el procedimiento que ellos realizan al momento de realizar las sesiones plenarias. Los 20 diputados que puede tener el país ante el organismo se distribuyen así. De acuerdo a las últimas elecciones que se dieron cuando se eligió la Asamblea Legislativa actual, en esa misma fecha se eligieron diputados al Parlamento Centroamericano. ¿Cómo se conforman los diputados nuestros? Fueron obtenidos 14 fueron obtenidos por el Partido Nuevas Ideas, 3 por el Partido Arena, 1 por el FMLN, 1 por el Partido Gana y 1 por el PCN. Ahí estamos hablando de 14, 17, 18, 19, 20. 20 diputados. Vamos a ver el artículo 6. Artículo 6. Proceso electoral. Cada Estado miembro elegirá a sus diputados titulares y suplentes ante el Parlamento de conformidad con las disposiciones que fueren aplicables de la legislación nacional que regula la elección de diputados o representantes ante sus congresos o asambleas legislativas, con observancia ineludible de una amplia representatividad política e ideológica en un sistema democrático pluralista que garantice elecciones libres y participativas, en condiciones de igualdad de los respectivos partidos políticos, todo de acuerdo con el punto 4, elecciones libres, del procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Las elecciones deberán celebrarse por lo menos con 3 meses de antelación al vencimiento del periodo a que hace referencia el artículo 2 de este instrumento. Vaya, entonces aquí se relaciona el artículo 80 de la Constitución, ¿verdad? El artículo 80, inciso primero de nuestra Constitución. Creo que el artículo 3, creo que ya lo leí. Artículo 3, veamos. No, artículo 3, requisitos para ser diputado. Para ser diputado al Parlamento Centroamericano, a excepción de las personas a que se refieren los literales B y C, que es el presidente y vicepresidente y designados a la presidencia, debe cumplirse con los mismos requisitos que para ser diputado o representante exige la legislación de los respectivos estados miembros. O sea, nuestra Constitución, ¿verdad? En nuestra Constitución se establece cuáles son los requisitos que deben de reunir los diputados, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa. Vaya, vamos a ver.
¿Cómo está conformado actualmente el Parlamento Centroamericano? Está conformado por 125 parlamentarios que están distribuidos en esa forma. Guatemala tiene 22, Honduras tiene 20, El Salvador tiene 20, Nicaragua tiene 20 y Panamá tiene 20. Vemos que Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá no forman parte del Parlamento los presidentes y vicepresidentes, ¿no? El presidente que acaban de extraditar a Estados Unidos se iba a juramentar como diputado del Parlamento Centroamericano, pero al final creo que no se juramentó. Y este señor, pues hoy está, no tiene inmunidad. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Se acuerdan ustedes? No recuerdo el nombre de este señor. Lo acaban de procesar, ¿verdad? Y lo acaban de extraditar a los Estados Unidos. ¿Recuerdan el nombre? Juan Orlando. Juan Orlando, cabal. Pues este señor se quería juramentar como miembro del Parlamento Centroamericano para gozar de inmunidad, ¿verdad? Pero al final, pues, lo extraditaron. Bueno, sí, ya su hermano está preso allá, ¿verdad? Por problemas de narcotráfico. República Dominicana tiene 23. República Dominicana sí, además de los 20, tiene al presidente, vicepresidente y un designado a la presidencia de la República. Costa Rica y Belice no forman parte del Parlamento. Eso se establece, veamos el artículo 31 y 32. Vamos a ver el 31 y 32. Aquí lo vamos a buscar. Vaya, hágame el favor alguien de leerlo. Ahí está en pantalla. El artículo 31 y luego el 32. Artículo 31. Ratificación, depósito y registro. Este tratado deberá ser ratificado por cada Estado miembro de conformidad con las correspondientes normas constitucionales. Los instrumentos de ratificación se depositarán en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, el que enviará copia certificada a las cancillerías de los demás estados contratantes. Al entrar en vigor el tratado, procederá a enviar copia certificada del mismo a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas para los fines de registro que señala el artículo 102 de la carta ha de ser ahí, está bien, de dicha organización, y a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Vaya, hoy el otro que lo lea la compañera que quiso leer el primero. Artículo 32. Primera elección al Parlamento Centroamericano. El proceso de elección de los primeros diputados al Parlamento Centroamericano deberá realizarse en los 5 países miembros, dentro de un periodo de cumplimiento simultáneo de 6 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este tratado, de conformidad con las leyes electorales de cada Estado miembro. En aquellos estados donde fuere necesario reformar la legislación nacional para la realización de elecciones de diputados al Parlamento Centroamericano, el organismo ejecutivo las solicitará a la brevedad posible al correspondiente organismo legislativo. Vaya, entonces aquí vemos que el Parlamento Centroamericano está conformado por todos los países de Centroamérica, a excepción de Belice y Costa Rica, que no han ratificado este tratado todavía, no lo han conformado, pero no obstante, ellos son suscriptores del protocolo de Tegucigalpa y del tratado constitutivo del Parlacen. Entonces no, pues ya es una cuestión, es una decisión política de cada estado.
En el artículo 5 están todas las atribuciones del Parlamento Centroamericano. Quizás son bastantes disposiciones. Es el órgano regional y permanente de representación política y democrática con el fin fundamental de realizar la integración. Ese es el fin principal, ¿no? El fin principal del Parlamento. Órgano de representación política y democrática. El fin principal es la integración de Centroamérica. Proponer la legislación en materia de integración e iniciativas de profundización de la integración, así como ejercer control parlamentario de la integración e impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre los países de Centroamericanos. Fíjense que las atribuciones son muy interesantes. El problema es que nadie sabe qué hace el Parlamento Centroamericano. No es como en el caso de la Asamblea Legislativa, que hay un canal legislativo. Aquí no se le da difusión, no se promueve las sesiones plenarias, la temática que ellos realizan. Y entonces por eso es que la gente cree que no hacen nada. Bueno, tienen un sueldo de $5,000 y son elegidos para 5 años. Proponer proyectos de tratados y convenios a negociarse entre los países centroamericanos que contribuyan a la satisfacción de las necesidades del área y conocer lo que propone el SICA. Participar en la reunión del presidente y del Consejo de Ministros del SICA. Conocer de la elección de los ejecutivos de las instituciones del SICA y juramentarlo. Al menos esa función tienen de juramentarlo a los funcionarios que eligen. ¿Qué eligen? Por ejemplo, el máximo representante del SICA, el director del SICA, que ese lo eligen la reunión de presidente. Y el Parlamento Centroamericano lo juramenta. Conocer los presupuestos de las instituciones de la integración y crear comisiones especiales para analizar desacuerdos entre los estados del SICA cuando afecten la integración. Las famosas comisiones especiales que tenemos aquí en el caso nuestro de la Asamblea Legislativa. Propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de Centroamérica y los derechos humanos. Propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de Centroamérica y los derechos humanos. Miren, aquí está en ocasión de las preguntas que ha hecho uno de sus compañeros, no recuerdo el nombre. Promover la consolidación del sistema democrático, pluralista y participativo en los países centroamericanos con estricto respeto al derecho internacional, contribuir a fortalecer la plena vigencia del derecho internacional. Estas son las atribuciones del Parlamento Centroamericano que se encuentran establecidas en su tratado constitutivo, en el artículo 5. Artículo 5. Bueno, aquí están, ¿verdad? Son un montón. Vamos a ver. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los órganos? Esos están establecidos en el artículo 8. La Asamblea Plenaria, la Junta Directiva y el Secretariado. Es similar a la estructura de nuestra Asamblea Legislativa. La Asamblea Plenaria o el Pleno Legislativo, que es la máxima autoridad. La Junta Directiva, que es el ente administrativo que presta apoyo logístico y que además ejecuta las decisiones del Parlamento, artículo 15. El secretariado o los secretarios, que forman parte también de la Junta Directiva. La Asamblea Plenaria es el órgano supremo del Parlamento Centroamericano y está integrada por todos los diputados y diputadas. Además, colaborarán en el desarrollo de sus tareas las comisiones y los grupos parlamentarios. Igual tienen comisiones legislativas, ¿no? Y como les decía, en el caso de los grupos parlamentarios, se conforman por afinidades políticas, ¿no? Todos los partidos de izquierda de los países conforman un grupo parlamentario, los partidos de derecha otros y los de centro otros.
La Junta Directiva es el órgano colegiado ejecutor de las decisiones que emanen de la Asamblea Plenaria. Correspondiéndole dirigir administrativamente al Parlamento Centroamericano, puede constituirse de manera ampliada, según lo regulado por el reglamento interno. Entonces, la Junta Directiva normalmente tiene también funciones de carácter administrativo. El secretariado es el órgano técnico administrativo del Parlacen, que se estructura en 3 secretarías especializadas. Vaya, veamos, ubiquemos las disposiciones. Artículos 9, 15 y 18. Vamos a ver. 9, 15 y 18. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 9. Señores, Por favor. dice, artículo 9, dice, Asamblea Plenaria. La Asamblea Plenaria es el órgano supremo del Parlamento Centroamericano y está integrada por los diputados a que se refiere el artículo 2 de este instrumento. Vaya, el siguiente es el artículo 15 y luego el 18. Vamos a ver el 15. Vamos a ubicar el 15. Vaya, otra persona que me haga el favor de leer el 15. Artículo 15. Artículo 15. Presidente del Parlamento Centroamericano. Corresponde al presidente del Parlamento Centroamericano. A. Ejercer la representación del Parlamento Centroamericano. B. Presidir las sesiones de Asamblea Plenaria y Junta Directiva. C. Distribuir las atribuciones de la Junta Directiva entre sus miembros. Y D. Las demás que se les asignen en este tratado o en sus instrumentos complementarios. La presidencia del Parlamento Centroamericano será ejercida en forma rotativa según el orden alfabético de los Estados miembros, empezando por el Estado sede del Parlamento. Vaya, también tienen, como ven, la estructura es igual que la de las asambleas legislativas de los países. Este está el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente del Parlacen, que es el representante legal, ¿verdad?, de esa institución. Bueno, aquí está el artículo 18, están las atribuciones de la Junta Directiva. Son atribuciones de la Junta Directiva, entre otras, las siguientes: atender y tramitar toda solicitud relacionada con los asuntos que competen al Parlamento Centroamericano, transmitir la convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Plenaria del Parlamento. Son similares a las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa en nuestro país en su reglamento interior. Preparar el proyecto temario de las sesiones de la Asamblea Plenaria del Parlamento, o sea, elabora la agenda de la sesión plenaria. Preparar el proyecto del presupuesto de funcionamiento del Parlamento Centroamericano, el cual deberá ser formulado en pesos centroamericanos. Qué complicado. Bueno, pero tienen se supone que el peso centroamericano es equivalente a $1 estadounidense. Informar a cada estado de los asuntos que conozca, ejecutar las resoluciones del Parlamento Centroamericano, rendir el informe anual a la Asamblea Plenaria sobre el ejercicio de sus funciones y resultados de sus gestiones, nombrar al personal que se requiera del secretariado del Parlamento Centroamericano de acuerdo a una distribución equitativa entre los nacionales de los países centroamericanos. Normalmente estos entes regionales, el personal que conforma es personal de los países, en este caso de los países que conforman el SICA, y en forma equitativa o proporcional, ¿verdad? Las demás que se le asignen en el tratado o sus instrumentos. Vaya, aquí estamos con el Parlacen. Atribuciones de la Asamblea Plenaria, eso está en el artículo 10. Elegir anualmente a la Junta Directiva. La Junta Directiva acá en el Parlacen se elige por un año, es decir que hay 5 juntas directivas, porque como el periodo del Parlamento Centroamericano es por 5 años.
Aprobar el presupuesto del Parlamento Centroamericano y el informe anual sobre su ejecución y conocer el presupuesto del SICA y su ejecución presupuestaria formulando las recomendaciones que tiene presente. Pues, ¿quiénes financian al Parlamento Centroamericano? Los gobiernos que lo conforman. En el caso nuestro, en el presupuesto del Ministerio de Hacienda hay una partida presupuestaria que se destina para financiar al sistema de integración, a los entes supranacionales. Decidir acerca de los informes que le presenta la Junta Directiva y aquellos otros que determine el reglamento. Elaborar y aprobar el reglamento interno del Parlamento Centroamericano. Integrar las comisiones de trabajo que considere convenientes. Las demás que le asignen en su tratado y sus instrumentos. Vaya, el reglamento interno, en el caso nuestro, de la Asamblea Legislativa, lo aprueba la Asamblea, el Pleno Legislativo. Aquí lo hace también la misma Asamblea Plenaria. Es decir, que opera básicamente de la misma forma. Las comisiones. Aquí hay comisiones permanentes, extraordinarias y especiales. Las comisiones legislativas es la forma como internamente se distribuyen los diputados, en este caso los del Parlamento Centroamericano, y son comisiones de trabajo para realizar el trabajo del ente supranacional. Entonces, y se conforman de conformidad o conforme a las materias, ¿no? Y es similar a cómo el caso de la Asamblea Legislativa de El Salvador, ¿no? Hay comisiones permanentes, extraordinarias, especiales, solo que acá en nuestro país hay comisiones ad hoc también, ¿no? Esa es la única diferencia. Entonces son instancias colegiadas cuya función es la de realizar los estudios y las investigaciones pertinentes acerca del ámbito de su competencia, así como aquellos que les sean trasladados por la Junta Directiva o la Asamblea Plenaria, a fin de rendir el informe o dictamen correspondiente. Entonces, todos los proyectos de leyes de integración los conocen y emiten un dictamen. Y aprueban el dictamen y el dictamen pasa al Pleno del Parlamento Centroamericano. Entonces, las permanentes son las establecidas en el reglamento interno con duración ilimitada para el estudio de los asuntos propios de la naturaleza de cada comisión. Las comisiones permanentes se integran con 2 diputados por estado como máximo y hasta 12 miembros. Las extraordinarias serán establecidas por la Asamblea Plenaria para asuntos de especial importancia y trascendencia institucional del Parlamento Centroamericano y del proceso de integración. Acá cuando, en el caso nuestro es cuando se dan informes, ¿no? Por ejemplo, cuando desfilan todos los ministros en febrero para dar el informe de su gestión, se hace una plenaria extraordinaria. O cuando el presidente de la República rinde su informe de gestión también. Las especiales son aquellas establecidas por la Junta Directiva para asuntos específicos. Para acá las especiales, por ejemplo, cuando se conmemora el Día de la Constitución, que es en diciembre, ahí se hace una comisión, se hace una sesión plenaria especial. Y acá en el país también se dan comisiones especiales. Las comisiones especiales son aquellas, y estas están reconocidas en nuestra Constitución, en el artículo 132 o 133, si no mal recuerdo, y que investigan asuntos de interés nacional y que son que todas las personas están obligadas a colaborar con estas comisiones. Entonces, actualmente aquí en El Salvador hay 2 comisiones especiales. Entonces, también ahí en el Parlamento Centroamericano tienen comisiones especiales. Y
aquí pues quizás las extraordinarias serían equivalentes a las ad hoc, quizás, ¿verdad? Bueno, luego aquí están las comisiones permanentes. Comisión Política y de Asuntos Partidarios. Aquí tenemos una comisión política, Comisión de Paz, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Aquí en El Salvador hay una de Derechos Humanos. Comisión de Asuntos Monetarios y Financieros sería el equivalente a la de Hacienda. Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo Económico. Comisión de Asuntos Agropecuarios. Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia. Comisión de Desarrollo Municipal, de Salud, de Asuntos Jurídicos. Bueno, la cuestión es que todos los diputados, los 125 diputados que conforman el Parlamento Centroamericano, se integran en estas comisiones. Y se establece que al menos son 2 por cada país, ¿verdad? Entonces, alrededor de 12 diputados las conforman. Y estos diputados, estas son comisiones de trabajo para estudiar las diferentes iniciativas que tienen que estudiar y luego deliberan y emiten un dictamen. Permítanme un momentito que aquí se me está agotando ya la batería de la computadora, permítanme. Bueno, ya logré rescatarla antes de que se me descargara completamente. Vaya, entonces, como vemos, el Parlamento tiene una estructura similar a la Asamblea Legislativa de El Salvador. Básicamente es un parlamento, opera como tal. Está estructurado en comisiones de trabajo en donde se distribuyen los diputados con base a su experiencia o a criterios que establezca la junta directiva, y tienen también comisiones permanentes, casi la misma estructura que nosotros tenemos, extraordinarias y especiales. Y luego están los grupos parlamentarios. Como les decía, que los grupos parlamentarios se conforman por afinidad política. Todos los partidos de izquierda de los diferentes países conforman un grupo parlamentario, los de derecha otros, los de centro otros. Son la expresión ideológica de los diputados centroamericanos y se organizan de acuerdo a la afinidad política de sus partidos. Los grupos parlamentarios se conformarán mediante acta constitutiva que se hace del conocimiento de la Asamblea Plenaria y se inscribe ante la Junta Directiva, debiendo publicarse, lo cual compete, entre otros principios ideológicos, fines políticos, órganos mínimos de dirección y un reglamento de funcionamiento de los grupos parlamentarios. Entonces también ellos tienen sus grupos parlamentarios. La Junta Directiva, este artículo ya lo leímos, es electa por la Asamblea Plenaria de entre sus miembros, funciona de manera permanente por un periodo de 1 año. Es decir que en toda la vigencia, en todo el periodo legislativo del Parlamento hay 5 juntas directivas. ¿Cómo está integrada? Por un presidente, 5 vicepresidentes y 6 secretarios. Estamos hablando de 12 personas, ¿verdad? 12 personas. Un presidente, 5 vicepresidentes y 6 secretarios. Acá en El Salvador actualmente la Junta Directiva está conformada por 10 diputados, ¿no? El presidente y secretarios. Adopta sus decisiones con el voto favorable de 7 de sus integrantes. Y en caso de empate, la presidencia goza de voto calificado. Si son 12, 7, ¿verdad?
Ah, bueno, pero pueden haber 6 y 6, ¿verdad? Como son 12. ¿Verdad? Entonces, en caso de empate, el presidente tiene voto calificado, vale por 2, ¿verdad? La presidencia se ejerce de manera rotativa según el orden alfabético de los estados parte, empezando por el estado sede. Todas sus resoluciones son apelables ante la asamblea plenaria. Entonces, quiere decir que también hay 5, en el periodo legislativo hay 5 presidentes, ¿no? 5 presidentes, porque como son elegidos por un año, son 5 juntas directivas. En el artículo 19 están las atribuciones, todas las atribuciones de la junta directiva. Atribuciones de la junta directiva: atender y tramitar toda solicitud relacionada con los asuntos que competen al Parlamento, convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la asamblea plenaria, preparar el proyecto de agenda de las sesiones, elaborar el proyecto de presupuesto del Parlamento, ejecutar, dar seguimiento y divulgar en su caso las decisiones del Parlamento, informar anualmente a los estados partes acerca de sus labores, rendir informe anual a la asamblea plenaria acerca del ejercicio de sus funciones y el resultado de su administración, nombrar al personal que requiera el Parlamento Centroamericano de acuerdo a una distribución equitativa entre los funcionarios de los estados partes. Ya comentamos esto. Vale, aquí tenemos la junta directiva actual, miren, que ha sido elegida para el periodo 2021-2022. El presidente es Daniel Ortega Reyes, ha de ser familiar del presidente de Nicaragua. Ángel Martín Pineda García, de Honduras. Bueno, ahí vemos, vamos a ver, ubiquemos El Salvador. ¿Dónde está El Salvador? Ahí está Karina, la Karina Sosa. ¿Quién más? Veamos a Heidi Carolina Mira Sarabia, también salvadoreña. Y vamos a ver aquí. Y también, no, esta no. O sí, es muy chiquita la foto. Al menos ya ubiqué a 2 salvadoreños. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que hay 2 representantes del Salvador en la junta directiva. Quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas conforman la junta directiva. El secretariado, eso está regulado en el artículo 18, se estructura en 3 secretarías especializadas que tienen las funciones y atribuciones principales siguientes. La Secretaría de Asuntos Parlamentarios tramite y da seguimiento a las decisiones que adopte el Parlacen, de lo cual informará periódicamente a la Asamblea Plenaria. Le prestará asistencia técnica en todas sus actividades, así como a las comisiones. De igual manera, coordina y dirige la asesoría de las comisiones y debe asistir a la Junta Directiva ampliada en la elaboración de la agenda de las sesiones de la Asamblea Plenaria cuando ésta lo requiera. Estamos hablando que de estos 6 secretarios, ¿verdad? La Secretaría de Asuntos de Administración y Finanzas tiene a su cargo la administración de todas las dependencias, direcciones, departamentos y unidades administrativas, así como el personal del Parlamento Centroamericano, y debe velar por la correcta administración de sus recursos. Y la Secretaría de Gabinete de Junta Directiva proporciona asistencia técnica a la Junta Directiva de conformidad con las atribuciones de esta y en los temas que le fueren asignados. Entonces, así está distribuida lo que es la Junta Directiva, caso de los secretarios, ¿no? Y luego tenemos los observadores, ¿no? Todos los observadores que tiene el Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano, de acuerdo a las coincidencias en los objetivos y principios, puede otorgar la calidad de observador a aquellos estados, parlamentos nacionales o regionales, así como a los organismos internacionales que así lo soliciten. Los observadores participan en las actividades del Parlacen de conformidad con los derechos y obligaciones establecidos en el reglamento interno y bajo las condiciones que de manera
particularizadas se establezcan en un convenio específico. Los observadores especiales son aquellos observadores que aún no eligen a sus diputados o que no son elegidos los diputados por el pueblo, por voto popular. Pero en este momento todos los países tienen elecciones democráticas para elegir a los diputados del Parlamento Centroamericano. Los permanentes son los parlamentos de otros estados extrarregionales, así como otros organismos internacionales cuyos objetivos y principios son compatibles con el Parlamento Centroamericano. Aquí tenemos a México, Venezuela, Puerto Rico, Reino de Marruecos, China, Taiwán. Los observadores originarios son aquellos parlamentos que gozan de tal calidad por su aporte y apoyo a la instalación y consolidación del Parlamento, siendo ellos el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Andino. Esos son los regionales. Entonces, también el Parlamento tiene algunos objetivos de integración, promueve una concepción comunitaria de la integración centroamericana y rechaza la tendencia de realizarlo como un proceso intergubernamental. O sea, cuando hablamos de intergubernamental estamos hablando de un organismo internacional. Como hay diferencia entre lo que es derecho internacional y derecho de integración comunitario, porque los fines son diferentes. El derecho internacional busca relaciones de cooperación y el derecho comunitario de integración es una integración regional en aspectos políticos, económicos, sociales. El Palacen propugna una concepción integral del desarrollo y la integración de Centroamérica para el beneficio de los pueblos en las esferas política, económica, social y cultural, y no comparte las tendencias economicistas que reducen la integración solo al intercambio de libre comercio. Es decir, como los tratados de libre comercio, una zona de libre comercio en la región. Va más allá, ¿verdad? Estamos hablando de procesos de integración. Vaya, entonces, como vemos, el Parlamento Centroamericano es un ente regional que fue creado por el Protocolo de Tegucigalpa, por la reunión de presidentes, ¿verdad?, de Centroamérica. Surgió como consecuencia de las reuniones que se dieron en la década de los 80 finales, ¿verdad?, por los presidentes de Centroamérica de la época en las declaraciones de Esquipula 1 y 2. Ya en el marco de los países que conformaron Contadora, ya se hablaba del Parlamento Centroamericano. Y entonces en octubre del 91 inició funciones, primeramente con 3 estados, después se incorporó Nicaragua, y bueno, y actualmente son 6 estados, ¿verdad? En un momento determinado el Parlamento estuvo, Panamá se salió temporalmente del Parlamento por una decisión presidencial, pero la Corte Suprema de Panamá, el equivalente a la Sala de lo Constitucional, estableció que Panamá no podía salirse del Parlamento Centroamericano porque era un miembro originario y pues actualmente está conformado por los 5 países de Centroamérica, por los originales, va más Panamá, 6, más República Dominicana, 7 estados, ¿verdad?, están conformando lo que es el Parlamento Centroamericano. En el Tratado Constitutivo se regula el funcionamiento, cómo opera, ¿verdad? En el artículo 3, por ejemplo, están los requisitos para ser diputado. El artículo 4, las incapacidades. Luego tenemos las atribuciones del Parlamento, que ya lo leímos, ¿verdad? El proceso electoral en el artículo 6, la sede, que es en Guatemala. Tiene subsedes en cada país. Nosotros tenemos una subsede
ahí por el Parque Infantil, ¿no? Por la Corte de Cuentas de la República está la subsede. Luego la estructura, cómo está estructurado administrativamente el Parlamento. Tenemos también las votaciones, el artículo 12. La Asamblea Plenaria adoptará sus decisiones con el voto favorable de la mitad más uno del total de los diputados. Estamos hablando de mayoría simple, salvo los casos especiales que se contemplen en este tratado o se establezcan en el reglamento interno. El quórum se integra con 64 diputados. Recuérdense que actualmente son 125 diputados, ¿no? 64 diputados es el quórum. Estamos hablando de 128, pero son 125 diputados, ¿no? El reglamento interno del Parlamento Centroamericano regulará lo relativo a las sesiones, procedimientos parlamentarios, atribuciones de la Junta Directiva, comisiones de trabajo, sistemas de votación, convocatoria, grupos parlamentarios y todo lo concerniente a su funcionamiento. La aprobación y reforma del reglamento interno requiere una mayoría calificada de 76 diputados. Vaya, aquí estamos viendo el caso de una mayoría calificada. Primero se establece la mayoría simple y luego la mayoría calificada. Un caso de mayoría calificada para aprobar el reglamento interno. Tenemos la Junta Directiva, el presidente del Parlamento, secretarios, atribuciones de la Junta Directiva, el presupuesto, el artículo 19. El presupuesto de funcionamiento del Parlamento Centroamericano será financiado por los Estados miembros en partes iguales y le corresponde al Estado sede facilitar las instalaciones que se requieran para el funcionamiento del mismo. Yo les decía que en el caso de El Salvador, en el presupuesto del Ministerio de Hacienda hay una partida presupuestaria que va destinada a la financiación del sistema de integración centroamericano, a financiar los entes supranacionales. Bueno, acá se recuerdan que los vicepresidentes también forman parte del Parlamento Centroamericano. En el artículo 20 dice que la reunión se integra con un vicepresidente designado a la presidencia de la República por cada Estado miembro. Cuando sean varios los vicepresidentes o designados a la presidencia, le corresponderá al respectivo Congreso o Asamblea Legislativa hacer la designación. En caso de ausencia, muerte o incapacidad de un vicepresidente designado a la presidencia de la República, este será reemplazado por quien corresponda de conformidad con la legislación interna del Estado. Las atribuciones de la reunión de vicepresidentes, además de conocer las recomendaciones a que se refiere el inciso B del artículo 10 de este instrumento, tendrá amplia iniciativa dentro del proceso de integración centroamericana y le compete especialmente el conocimiento, análisis y proposición de sus atribuciones. Promoverá dicho proceso, velará por la ejecución de las correspondientes decisiones y procurará el apoyo de los respectivos organismos regionales. La reunión de vicepresidentes elevará a consideración de la reunión de presidentes centroamericanos todos aquellos asuntos que requieren de la más alta decisión política. Recuérdense que la máxima autoridad en el SICA es la reunión de presidentes y son los que toman las decisiones. Reuniones y adopción de decisiones. Los vicepresidentes centroamericanos se reunirán normalmente en el estado sede del Parlamento Centroamericano, pero podrán también hacerlo en cualquier otro lugar. Y las decisiones las adoptan por consenso. Luego tenemos la reunión de presidentes centroamericanos. Bueno, son los presidentes de los estados, ¿no? Le corresponde a la reunión de presidentes centroamericanos conocer los asuntos que confronte Centroamérica en relación a la paz, la seguridad y el desarrollo regionales. Conocerá asimismo las recomendaciones que le traslade el Parlamento Centroamericano o la reunión de vicepresidentes centroamericanos y adoptará las decisiones políticas correspondientes. Bueno, aquí estamos haciendo un recorrido rápido de las disposiciones más importantes, ¿no?,
del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Reuniones y adopción de decisiones. Los presidentes centroamericanos se reunirán normalmente en el estado sede del Parlamento, pero podrán hacerlo en cualquier otro lugar. Y adoptarán decisiones por consenso. Bueno, las inmunidades, ¿verdad? Ya lo leímos, facilidades al Parlamento Centroamericano. Los Estados miembros darán al Parlamento Centroamericano las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones y garantizarán libre comunicación a los diputados y funcionarios del Parlamento para todos sus fines oficiales. Los locales, archivos, correspondencia oficial y documentos del Parlamento Centroamericano son inviolables donde quiera que se hallen. En sus comunicaciones gozarán de las mismas franquicias que se conceden a las comunicaciones oficiales. Bueno, las inmunidades y privilegios gozan de las mismas inmunidades y privilegios, tienen fuero, al igual que los diputados salvadoreños, ¿no? Bueno, aquí está la colaboración de los gobiernos y organismos internacionales, informe de los organismos internacionales. Las reformas al tratado podrán proponerse a los estados partes con el voto favorable de 76 miembros del total de los diputados. Estamos hablando de una mayoría calificada, ¿no? Las reformas entrarán en vigor al ser aprobadas por todos los estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. El presente tratado no admite reserva. ¿Qué implica que no admite reserva? Es el caso de Panamá. Bueno, acá cuando hablamos que un tratado no admite reservas, se hace referencia al hecho de que cuando usted adopta ese tratado como Estado, con base a su legislación nacional, cuando es ratificado, ¿no? Este tratado constitutivo, un tratado originario, usted lo acepta o no lo acepta. No puede establecer en el tratado disposiciones en las cuales se establezca que el artículo tal no se va a aceptar porque vulnera el artículo tal de la Constitución del Estado. No puede hacer eso. Entonces, cuando dice que no admite reservas, el Estado firmante acepta todos los derechos y obligaciones establecidas en el tratado y no puede oponer ningún tipo de reserva, es decir, no puede decir que una disposición del tratado no va a ser aprobada o no va a ser aceptada por el Estado porque vulnera su legislación nacional, ¿no? A eso se refiere. No admite reserva. Si lo firma, acepta todo con todas sus consecuencias. Entonces, ahí pues estamos hablando de que en el caso de Panamá, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho de salirse del tratado no es admitido. Sí, yo lo acepto, pero me puedo salir. No lo admiten, ¿no? Bueno, son disposiciones transitorias, ¿no? Y básicamente esto es lo más importante del Parlamento Centroamericano. Esto es lo más importante del Tratado Constitutivo del Parlacen. No sé si tienen consultas o comentarios sobre esta temática. Yo les estaba hablando al inicio, bueno, los que ingresaron posteriormente a la clase, yo les decía que el próximo viernes se va a realizar el tercer laboratorio. Ya está programado el tercer laboratorio y el material que va a ser evaluado es el mismo material que se evaluó para el segundo laboratorio, creo que fue.
y se va a evaluar el primer tema de ese material. Se lo voy a mostrar acá. Permítanme. Se llama el derecho comunitario, concepto, naturaleza y caracteres, de Orlando Guerrero Montoya, de Nicaragua. Les voy a evaluar este primer tema, que va de la página 1 hasta la página 15. Ustedes pueden ver acá. Bueno, la página 16, pero la página 16 solo son los ¿cómo se llama? La bibliografía. Hasta la página 15. Esta es la 16 es la bibliografía. De la página 1 a la página 15 les voy a evaluar y se los voy a subir. Ya está subida en el aula virtual, se los voy a volver a subir. El derecho comunitario, concepto, naturaleza y caracteres. Esto es lo que les voy a evaluar. Entonces, el próximo viernes, después de la clase, yo les voy a habilitar el laboratorio para que ustedes lo realicen. Consultas. Claudia María Reyes Ramírez. Licenciado, entonces, única y exclusivamente de ese material sería el laboratorio. Sí, solo de ese, de la página 1 a la 15. Ok, gracias. 10 preguntas, ¿no? 10 preguntitas. 1 hora. Los laboratorios son de 1 hora. Son 10 preguntas. Y lo voy a habilitar de las 7 hasta las 23:59 de la noche. El próximo viernes, después de la clase. Bueno, si no tienen más consultas o comentarios, entonces concluimos la clase en este momento. Y bueno, muchas gracias por su atención. Pasen un feliz fin de semana. Gracias igual, licenciado. Buenas noches. Gracias.